las diferentes revistas, bases de datos que pueden utilizar pues para la profesión, ¿no? Voy a compartir pantalla, por favor me confirman si se ve. Y arrancamos. Listo, profe, ya. Sí, señora, ahí se ve. Listo, muchas gracias pues. Bueno, aquí les voy a mostrar una página que es importante que ustedes conozcan. Me imagino que la mayoría ya la conocerá, y si no, pues eso como a modo de... Esta página se llama Simago, ¿no? Es manejada o energizada por Scopus, desarrollada por Simago, todas las empresas privadas que digamos que no desafortunadamente, pero son las que manejan en la actualidad todo el tema de la publicación científica, y también digamos que eh, realizan calificaciones a la mayoría de las diferentes revistas. Diferentes revistas. Los que van ingresando, por favor, colocar el código en el chat para el tema de asistencia. Entonces, estamos hablando sobre Simago, para que ustedes tengan presente si algún día quieren realizar alguna búsqueda, si algún día necesitan una revista, lo hagan a través de esta plataforma. Digamos que Simago es un ranking que califica las diferentes revistas por objeto de estudio. Para que lo tengan ahí presente y lo anoten, ¿no? En cuanto a las categorías, vamos a buscar pues el deporte que hay. Ustedes pueden buscar aquí en inglés Sport Science. Y automáticamente la página les va a arrojar todas las revistas que hay en relación a las ciencias del deporte y en el área, ¿no? Hay revistas de acceso abierto, hay otras que limitan un poco pues, y otras que son de open access, ¿no? Un momento, por favor. Bueno, continuemos. Todas las revistas que ustedes vean aquí que tienen un candadito, que tengan un candadito abierto, son revistas que ustedes pueden acceder de manera gratuita a todos sus artículos. Por ejemplo, esta es la Revista Internacional de Nutrición. Obviamente en la descripción aquí se traduce, pero ustedes cuando tengan acceso van a poder leer todos los artículos si alguno está interesado en el tema de la nutrición o en la ciencia. Aquí siempre en información, ahí la página principal, ustedes dan clic ahí y automáticamente los lleva a la página de la revista, ¿no? Aquí obviamente ya ustedes podrán realizar la búsqueda de los artículos que les puedan servir para cada uno de sus casos, ¿no? Hay muchas más revistas. Vemos que aquí esas revistas que están calificadas como Q1, es un percentil, ¿no? Que tiene que ver con el tema del factor de impacto y de las citaciones que tienen por artículo. Y así igual van bajando Q1, Q2 hasta llegar a las revistas Q4. Pueden ingresar a esta revista de entrenamiento atlético, también es de Open Access. Revista de medicina de la rehabilitación, también es de Open Access.
y así con las 125 revistas que aparecen en Shimago. Está Biología del Deporte, también acceso abierto. Tenemos la revista de Ciencia y Medicina del Deporte de Turquía. Como les comenté la semana pasada, importante el manejo del inglés, ¿no? Revista de Cinética Humana. Y habrá unas que otras, aquí hay muchas más revistas, Archivos de Vudú, Kinesiología, Cultura, Ciencia y Deporte, Revista del Ejercicio y Fitness. En fin, tienen suficientes revistas, journals, para revisar en relación a las ciencias del deporte. Ahora, si están buscando algo más relacionado a la pedagogía, les recomiendo que aquí busquen educación. En esta sección, ustedes buscan educación. Que no sé. Sale esta vuelta. Vamos aquí otra vez, nuevamente, a ingresar. Buscan siempre por sus categorías, ¿no? No me sale la educación. También pueden buscar revistas por países, observar cuáles son aquellas revistas, por ejemplo, en Colombia o en España. Les recomiendo mirar mucho las revistas españolas, que hay bastante información en relación al tema de la cultura física y el deporte. También, obviamente, las de Estados Unidos, las de Alemania, que son como los pioneros en cuanto al tema de la investigación deportiva. Por ejemplo, aquí en Colombia uno puede observar el ranking de revistas, mirar cuáles son las mejores según su percentil y mirar si habrá algunas en cuanto al área del deporte, ¿no? En este caso, como se dan cuenta, no hay ninguna revista a nivel nacional que tenga una buena calificación en Shimago. Entonces ahí para que lo tengan presente, para que busquen, revisen, indaguen y tengan en cuenta pues las diferentes revistas. Aquí en el chat les voy a dejar un link a otros, ahorita se los coloco, al link a unas revistas que son también de acceso abierto para que las puedan consultar. Está también la base de datos de Taylor and Francis, que pueden consultar cualquier temática que ahí necesiten. Y también voy a subir un link que es el enlace a un congreso internacional de actividad física y deporte. Ahorita se los dejo acá para que puedan pues participar del congreso y creo que les va a ayudar mucho en el tema pues formativo y para su hoja de vida. Ahorita se los hago pasar. Ese congreso se va a llevar a cabo la próxima semana. Van a haber ponentes nacionales e internacionales y creo que les va a servir mucho para su formación. También voy a dejar un link de una charla que hay con López Chicharro el día sábado. Va a hablar sobre la metodología HIT. Todos aquellos que estén interesados, pues se pueden escribir, ¿no? Por favor, recuérdenme dejarles el link. Ahorita no los tengo aquí a la mano en este computador, más sin embargo yo se los paso, ¿listo? Y si se puede, también se los dejo allí en Moodle, en la plataforma, para que ustedes puedan ingresar a las diferentes charlas y demás. Y de paso,
llenamos ahí la sección de internacionalización y que ustedes puedan compartir pues con profesionales, ¿no? Con diferentes profesionales y puedan seguir aprendiendo, ¿no? Extendiendo sus conocimientos. Bueno, el día de hoy vamos a filosofar un poco. Me dicen si se ve la presentación, por favor. Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor, ya, ahí se ve. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema un poco de ámbito filosófico en el tema de la investigación, que es importante que pues ustedes la tengan presente para el desarrollo de sus proyectos, de los proyectos que están realizando en grupo. Digamos que a modo introductorio esto es lo que vamos a ver el día de hoy, un poco acerca de las competencias que vamos o de los objetivos que tenemos con la sesión de hoy. Vamos a aprender un poco acerca de qué es el conocimiento, de cómo se genera, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco acerca de la epistemología, ¿no? Epistemología en general y epistemología en la educación física y la cultura física, ciencias del deporte, etcétera. Y vamos a tratar un poco sobre los paradigmas, ¿no? Que es importante que ustedes también lo desarrollen dentro de su trabajo de investigación. El paradigma positivista, el neopositivista, el tema hermenéutico y el crítico social. Antes de iniciar la clase, como herramienta pedagógica les voy a pedir que tengan a la mano abierto un archivo de Word, una hoja, un documento Word, porque durante el transcurso de la clase vamos a ir respondiendo preguntas que necesito pues que ustedes las contesten ahí en ese archivo, y ese archivo una vez culmine la clase lo van a subir a Moodle, bueno, cuando arregle Moodle, y esa será su nota del taller de esta sesión. Entonces, por favor, abran un archivo en Word, si están en el celular, pues en una hoja de cuaderno y después lo pasan al Word, porque la entrega pues va a ser inmediata, ¿no? Si Moodle nos ayuda. Entonces, por favor, abrir esa hoja de Word, ténganla ahí para que vayan respondiendo las diferentes preguntas que se van a ir realizando durante la sesión. En cuanto al tema de las competencias, la idea es que el día de hoy ustedes puedan entender el concepto y las ramas de la epistemología y que puedan también conocer los rasgos de los paradigmas que actualmente se conocen en la investigación y en el tema científico, ¿no? Vamos a hacer pues los abordajes un poco como detallados para que ustedes se puedan ir con los objetivos cumplidos de la sesión. Al final, pues espero que todos podamos lograr, ¿no? Estas competencias y que pues tengan la suficiente solvencia para resolver los casos que se van a presentar. Bueno, esto para que lo tengan allí, estas son las primeras preguntas que van a ir anotando en Word, ¿no? Y es sobre el conocimiento. Entonces, la pregunta que yo les hago aquí es si el conocimiento es algo que existe y debe ser descubierto o es necesario producirlo. Y lo segundo es si podemos desarrollar conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana. Entonces, digamos que estas preguntas les voy a dar 10 minutos a partir de ahora para que las contesten y una vez terminen de contestarlas pasamos con uno o dos que puedan dirimir y explicarme cada una de sus respuestas. Entonces voy a colocar aquí el cronómetro y por favor vayan respondiendo esas preguntas. Tienen 10 minutos, ¿no? Profe, ¿tú me puedes repetir la pregunta o escribirla por el chat? Qué pena contigo. Ahí se ve en la hoja, ¿sí la ves? En la presentación. Compañero, las preguntas son esas que están ahí. Ahí están en la presentación. ¿Listo? Entonces, digamos, sobre el conocimiento, ¿es algo que existe, debe ser descubierto o es necesario producirlo? La pregunta es, pues, a su criterio, ¿no? La respuesta. Usted puede decir que el conocimiento ya es algo que existe y me dice por qué,
Si debe ser descubierto, me dice por qué, o si es necesario producirlo, me responde por qué. Y en cuanto al tema de que si se puede desarrollar conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana, usted dice sí o no y por qué. Y al ratito, una vez terminado el tiempo, pues charlamos un poco sobre sus respuestas. Entonces, 10 minutos, muchachos, sean los más objetivos posibles en sus respuestas y ahorita pues entramos en un debate. Tómense su tiempo, si necesitan tratar de que sea, ¿no?, un trabajo consciente y no tratar de buscar en internet y nada de esas cosas, sino que porfa lo desarrollen desde su saber. Profe, ¿es necesario copiar la pregunta o solamente la No, respuesta? no, no, no es necesario, simplemente copien la respuesta y ya. Listo, profe. ¿Todos entendieron? ¿O hay alguien que no haya entendido? Listo, perfecto. El silencio es afirmativo. Sí, profe, bien. Todo el que haya terminado me avisa, ¿no? Cinco minutos, muchachos y muchachas. En la parte del conjunto universal y en todos los conjuntos que estamos haciendo.
Profe, qué pena, ¿me puede dar ver la segunda pregunta? Gracias. Pero si una pregunta, esto de cargarse apenas se termine la clase, es que pues digamos, pues yo pongo cuidado y estoy atento, pero pues yo me encuentro trabajando. Pues la idea era esa, ¿no? Inicialmente. Más sin embargo, ahí miramos qué secciones podemos hacer. Ok, profe, gracias. Listo, un minuto y comenzamos. Listo, muchachos. Bueno, creo que 10 minutos no es tiempo suficiente como para responder las diferentes preguntas, pero bueno, ahora vamos a debatir un poco, ¿no? ¿Está por ahí Andrés Felipe? Sí, señor, aquí estoy. A ver, un número del 1 al 10. 7. El 7. A ver, ¿a quién le cae la monedita? Empezamos por Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aníbal. Esto es democrático, ¿no? Harto. ¿Qué más, Aníbal? Bueno, Bien, bien, profe. charlemos sobre la primera pregunta. ¿Qué respondiste? Pues yo estuve más de acuerdo con que existe y debe ser descubierto. Pues ¿Por pienso que el qué? conocimiento se va creando pues a diferentes experiencias que uno tiene.
Perfecto. Entonces, pues exponerse a algo diferente le va a dar, digamos, conocimiento sobre ese tema. Listo, muy bien, Aníbal. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a la de Aníbal? Yo, profe, A ver, Robinson. pues yo puse, existe y es necesario producirlo, ya que al ignorar menos podemos tener un punto de vista crítico y subjetivo, así de esta manera entenderemos globalmente la complejidad que nos rodea. Uy, este man se inspiró. Bien, Robinson. Por aquí me escribió Manuel. Vamos a leer qué dijo Manuel. Manuel dice que el conocimiento es algo que existe, pero se debe descubrir. Para ello se debe buscar, indagar, preguntar, observar, analizar y un sinnúmero de procesos para encontrar lo que se pretende obtener de acuerdo a la idea que se nos ocurra o simplemente a algo que ya exista, pero que queramos aprender. Bien, está bien argumentado ahí. A ver, vamos con una niña. Jamie. Bueno, profe, yo coloqué que el conocimiento sí existe, ya que es una base para llevar a cabo nuestras ideas con cada experiencia que tenemos y con eso producimos nuevos ingenios. Muy bien, muy bien. Listo, ahora vamos con la segunda pregunta. Jamie, tú, un número del 1 al 10. 14. Del 1 al 10. Ay, perdón, profe, estaba acá, me estaban mirando los números que había. El 6. El 6. Bueno, arranquemos debajo de ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan Pablo. La segunda pregunta era si podemos desarrollar conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana. ¿Tú qué crees? Bien, profe, bueno, las sigo respondiendo, pero pues ya tengo la idea clara. Yo digo A ver. que sí, creo que sí, básicamente, pues esto se puede regir según a las ciencias exactas, que viene siendo de pronto la matemática, la estadística, bueno, entre otras. Entonces, digamos que yo estoy poniendo de pronto un ejemplo puntual que puede ser datos estadísticos dependiendo pues, de lo que se quiera buscar, ¿sí? Entonces, digamos que algo muy cotidiano pues realmente pues, es diario, que puede ser que una persona se levante y puede variar lo que pueda hacer. Es decir, lo primero que hace es levantarse, ya sea levantarse de la cama, irse a cepillar los dientes, ducharse, mirar el celular. Entonces son cosas que son muy variables y son datos que son pues, obviamente arrojables y se pueden clasificar dependiendo de lo que se quiera buscar, buscando ya sea de pronto en temas de actitudes, en temas psicológicos que puedan ver la estabilidad de ciertas cosas a los sujetos. Entonces digo que sí. Listo. Alex, que levantó la mano. Sí, profe. Bueno, yo contesté, digamos que el conocimiento científico sí se puede dar de manera cotidiana, porque pues lo estamos haciendo en nuestras carreras, ¿no? Sabemos que nosotros nos estamos formando para ser profesionales y prácticamente el 70-80% de nuestras vidas va a depender de nuestra vida laboral, ¿sí? Obviamente eso viene enlazado con la primera pregunta, que el conocimiento es constante. Y si tú obviamente no te vas a quedar solamente con lo que sabes, sino siempre, digamos, el día a día te va a dar nuevos retos, ¿sí? Entonces yo creo que nuestra vida como profesional es una vida cotidiana en la parte científica. Muy bien, Alex. Aníbal. ¿Quién más levantó la mano? Yo, profe. Andrés. Profe, yo digo que no, que el conocimiento científico, o sea, la experiencia le da a uno un tipo de conocimiento, la experiencia de vida, pero cuando se habla de un conocimiento científico, pues creo yo que se habla de temas que se están estudiando, que se han investigado y por ende pues son buenos para la sociedad, ¿no? Para exponerle a la sociedad. Entonces digo que el conocimiento científico sí se podría dar por una inspiración de una vivencia o de una experiencia de vida, pero se debe investigar, evaluar, como para saber si puede ser productivo o no para las personas, por lo que hablamos de la ciencia, ¿no? Perfecto, Andrés. Andrés Felipe levantó la mano también. Será yo, profe. Sí. No, yo también. No, Andrés, es que hay dos Andrés Felipe. Toca Sí. decir Olaya y Suárez. Bueno, Vale, profe. para la primera pregunta,
Yo considero, leo textual lo que escribí, el conocimiento es algo que tiene la posibilidad de ser descubierto, pero a partir del descubrimiento es necesario continuar con la producción del mismo, ya que esto permite grandes avances científicos, tecnológicos, económicos, etcétera. Y pues en cuanto a la vida cotidiana, yo digo que sí, es posible desarrollar conocimiento científico a partir de nuestra vida cotidiana, ya que esto nos permite plantear dudas y desafíos que requieren de la investigación y desarrollo de esta rama del conocimiento. Muy bien. Ahorita comentaba algo sobre los hábitos, ¿no? Y lo que se evalúa normalmente en la actividad física son los hábitos de vida saludable, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestro diario de vivir? ¿Cuántas horas pasamos frente a un computador o frente a un televisor? Si hacemos actividad física regular, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde esas vivencias cotidianas, pues se han creado bastantes fundamentos en lo que tiene que ver con nuestra profesión, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir sus respuestas? ¿Nadie más? Listo, muy bien. Igual ténganlas ahí anotaditas. Bueno, entonces continuemos aquí en la presentación. Muy buenas respuestas. Digamos que es importante debatir acerca del conocimiento, ¿no? Digamos que en cuanto al tema del conocimiento, hablamos nosotros de que es un conjunto de información que nosotros tenemos almacenada en nuestra mente y y que es almacenada mediante lo que ustedes comentaron, la experiencia o el aprendizaje que nosotros vivimos en la cotidianidad. En cuanto al tema del conocimiento, voy a abrir aquí, digamos que se adquiere a partir de la convivencia y de la actividad social que nosotros tenemos, de esa interacción con nuestro entorno y con los seres humanos, y también digamos que en ese contexto y en esa idea del convivir y de tener actividad social, el conocimiento se produce por los individuos y se acumula a lo largo del tiempo. Entonces, es, digamos que un ciclo constante y permanente en donde se van estableciendo los principales pilares del desarrollo tanto material como cultural. Entonces, digamos que los aprendizajes nuestros en la cultura colombiana vienen de nuestros antepasados y esos conocimientos se han venido nutriendo de las experiencias y de los aprendizajes que tienen las personas en la sociedad, en un viaje que tuve a otro país, en el conocimiento de otra cultura, entonces vamos generando diferentes conocimientos. Ahora, digamos que ya como entrando ya al otro tema, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué y cómo se produce el conocimiento? Y la disciplina filosófica, y es aquí donde entramos un poquito ya mirando este mapa conceptual, es que el conocimiento se sustenta en la investigación, ¿sí? Es a partir de la investigación que yo puedo sustentar ese conocimiento que yo tengo. La investigación puede ser de manera sistemática, autocorrectiva, objetiva, demostrativa y verificable. Y todo eso nos lleva al final del mapa conceptual, que es la epistemología o lo que se conoce también como teoría del conocimiento. El conocimiento es importante que ustedes tengan presente que se clasifica en conocimiento directo, conocimiento indirecto, conocimiento vulgar o cotidiano, conocimiento empírico, religioso y filosófico. Después hablaremos más en detalle de cada una de esas clasificaciones. En cuanto al tema de la epistemología, antes de entrar en materia filosófica, por favor escriban ahí en el chat. Yo también voy a escribir ahí en el chat. Escriban el nombre de al menos 3 filósofos que ustedes conozcan. ¿Sí? Yo voy a colocar los míos aquí. Esos son los míos, ¿no? René Descartes, Platón, Hobbes, bien.
Ustedes siguieron filosofía, ¿no? Yo coloqué Diomedes Díaz, Ricardo Arjona y Aristóteles. Para mí los mejores filósofos que hay. Maturana, profe, perder es ganar un poco. Perder, ganar un poco. ¿Quién colocó Maturana? Yo aprendí mucho de Diomedes. Después colocamos una cancioncita aquí. Confucio. Pero eran tres, Wilson. Nietzsche, Platón, Sócrates. Bien. ¿A cuánto le fue bien en filosofía en el colegio? Presente. Bueno, en cuanto al tema del término de epistemología, fue introducido por Ferrier entre los años de bueno, él vivió entre 1808 y 1864, es decir que entre ese lapso de tiempo él le introdujo el término de epistemología. Proviene del griego episteme, que tiene que ver con el tema de los conocimientos o el saber científico, y el término logos, que es un tratado. Es decir, ese tratado que se tiene para generar conocimiento o un saber científico. Para que entendamos un poco mejor el tema de epistemología, aquí hay una frase de Bonge en 1980, que él menciona que la epistemología es la reflexión crítica sobre la investigación científica y su producto científico. Y el conocimiento, la investigación y su producto, el conocimiento, entre otras palabras, es la ciencia de la ciencia. En su comienzo, esta rama de la filosofía pretendía establecer las normas científicas de validez general, es decir, aquellos procesos a los que los científicos debían ceñirse para edificar sus diferentes teorías o sus diferentes argumentos. Digamos que en general la epistemología es un llamado a reflexionar sobre la ciencia en general y en torno a cada disciplina en particular. En este caso, a nosotros nos compete reflexionar sobre nuestra disciplina, que vendría siendo pues la cultura física, el deporte, la educación física, etc. Digamos que en la sociedad actual, el conocimiento o este campo de la reflexión se vuelve indispensable para todos los seres humanos y especialmente para nosotros los profesionales, para nosotros los académicos, porque nosotros debemos tener la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre los diferentes aspectos que enfrentamos a diario. Es decir, nosotros no podemos opinar sobre cualquier aspecto de la vida, sea en la academia, sea en el ámbito profesional, sin tener una argumentación racional y una actitud científica. Y digamos que por eso nosotros nos preparamos, por eso nosotros generamos conocimiento constante, por eso nosotros venimos aquí a aprender sobre algún tipo de ciencia o sobre nuestra profesión. Pero es importante que cuando nosotros estemos discutiendo dentro de la academia, dentro de la profesión, con otros profesionales o con personas que no son de nuestro medio, nosotros podamos hacer una argumentación de manera crítica, de manera racional, que detrás de nuestra postura haya un argumento válido, científico, veraz, que pueda verificarse para, digamos que de manera general, podamos nosotros no entrar en especulaciones ni en buenas intenciones, sino que todo tenga un sustento y una base bastante sostenible. Digamos que en materia profesional y para el futuro, para ustedes que van a ser futuros profesionales, toda opinión que salga de ustedes debe ser argumentada y no, como dijo ahorita, una simple especulación. Y es importante pues que ustedes conozcan la epistemología pues en este caso de la educación física, que es como lo que más nos adhiere y adhiere a las demás ciencias, ¿no? En cuanto a la clasificación, es importante que tengan presente que se clasifica en metafísicas, epistemologías metafísicas, epistemologías paracientíficas y epistemologías científicas. Este es el segundo punto del taller, ¿listo? Ustedes van a buscar el significado de cada una de estas epistemologías, ¿no?
van a colocar un concepto, no van a copiar y pegar, simplemente si encuentran una lectura en internet, leen y argumentan sobre qué es metacientífica, lo pueden hacer en una oración o en una frase, qué es paracientífico y qué es científico, ¿no? Epistemologías. Para este punto, pues no voy a dar tiempo, simplemente lo van a hacer, ya cuando yo les active el taller en Moodle, pues lo realizan, o lo colocan ahí. Profe, discúlpeme, Pregunta. ¿puede volver a colocar la indicación? Qué pena. Es que es Claro, sí, para... señor. Tenemos, van a conceptualizar la epistemología metacientífica, epistemología paracientífica y epistemología científica. Esas tres. Un concepto corto, ¿no? Que venga de ustedes. Ya saben que desde el tema epistemológico, la idea es que ustedes puedan reflexionar, ¿no? Y es Sí, profe. crear un concepto corto, ¿sí? Concreto. Y, por ejemplo, ustedes encuentran un artículo en internet que habla sobre epistemología metafísica. Entonces, ustedes leen un párrafo y dice el concepto. No copian ese concepto, sino que lo pueden parafrasear o crean ustedes mismos un concepto de lo que ustedes creen o entendieron sobre metafísica, sobre paracientífica o sobre científica. ¿Sí? Profe, ¿eso también se hace en documento Word? Sí, ahí mismo donde están escribiendo, ahí lo hacen. ¿Listo? Pero entonces dejan ese puntico ahí para el final. Perfecto, profe. Listo. Bueno, esto ya. Entonces, recuerden que la epistemología pretendía establecer la validez general de todas las normas científicas. ¿Sí? Y que a nivel filosófico lo que se busca con la epistemología es poder argumentar de manera racional y con una actitud científica todo lo que nos compete a nivel de nuestro objeto de estudio, nuestra profesión. Hablemos un poco acerca de la epistemología de la educación física. Digamos que en nuestro ámbito o en nuestro campo, esta epistemología debe proporcionar una sistemática, es decir, un orden, una metodología que permita la solución de los diferentes problemas surgidos en relación con la educación física y la actividad física y dar respuesta a las siguientes cuestiones. Entonces aquí nos vamos a tomar otro tiempito, otros 10 minutos, para que ustedes puedan responder estas preguntas. Y es las que yo les hago. Por ejemplo, ¿es la educación física, la cultura física, entre otras, porque tenemos que de ciencias del deporte, tenemos muchas denominaciones a nivel local y nacional? Lo que quiero que ustedes me respondan es si la educación física es una ciencia. Si responden que sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no es una ciencia? Profe, ¿Sí? ¿estas preguntas su merced las sube al Moodle? Pues vayan respondiéndolas, no es necesario que... Ah, ¿tú eres el que estás trabajando? No, no, señor, sino que es que no se ven bien. Se ve muy pequeño. ¿Se ve muy pequeño? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, yo se las dicto y pues si O quieren de las pronto, van... profe, qué pena lo interrumpo, sería colocarlas ahí en el chat. Listo, perfecto, yo se las coloco ahí en el chat. Bueno, ahí les va la primera pregunta. También les voy a dar 10 minutitos para que las contesten. Básicamente es si la educación física, la cultura física, vamos a poner aquí mejor cultura física, es una ciencia. Después vamos a ver un poco sobre la determinación de qué es una ciencia, ¿no? Y qué tipo de ciencia es y cuál es su naturaleza científica interna. Entonces, ahí les dejé las preguntas en el chat. Vayan respondiéndola, igual les doy 10 minutos y debatimos otro poquito sobre esas preguntas.
Profe, qué pena la ignorancia. Son solo las dos preguntitas esas que están arriba, ¿cierto? Sí, señor. Ok, gracias. Dos minuticos más.
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? Bien, profe. Bien, ¿quién quiere empezar? Bien, sí, Profe, señor. profe, disculpa una pregunta. Sí, Cristian. Es que he tenido problemas de conexión y no, hasta ahora puedo hablar porque he estado intentando y no me toca salirme y entrar y hasta ahora se puede arreglar el micrófono. Listo, Cristian. Profe, qué pena, pues yo sé que es una pregunta como imprudente, pero yo me quedé hasta donde tú habías puesto pues todas esas preguntas. ¿Las resolvemos y toca resolverlas todas de una vez? Es que no sé, me quedé perdido, mejor dicho. ¿Cuáles preguntas? ¿Las últimas? ¿Las que yo coloqué en el chat? Pues yo me quedé cuando estaban poniendo los nombres de los filósofos y no, o sea, ni siquiera sé por qué los estaban poniendo, porque se me cayó la internet. Tú respondiste las primeras preguntas, ¿sí? Sí, esas sí las alcancé a responder, Bueno, las entonces primeras sí. ahí yo coloqué otras dos en el chat. Sí. Esas las que tienes que responder. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Que esas van dentro de la hoja de Word que ustedes están haciendo. ¿Quién levantó Ah, primero listo. la mano? ¿Alex? Sí, profe, es que la primera pregunta sí la subí, pero no la había bajado. Ok. Pero no he terminado, profe, ya casi, ya casi. Listo. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere tomar la vocería? Listo, profe, si quiere yo respondo Listo, la Wilson. que tengo. Bueno, pues con respecto a la educación física, si es una ciencia, pues yo digo que sí es una ciencia, ya que estudia el movimiento del cuerpo humano desde la parte biológica, su comportamiento mediante estímulos externos, pues que corresponde a la ciencia de la psicología, y que como al ser sometido a trabajo duro puede llegar a ser una herramienta fisiológica con mucho potencial físico, psicológico y social y crítico. Y la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de ciencia es y cuál es su naturaleza interna? Pues bueno, yo digo que la ciencia es de carácter biológico, pues ya que corresponde al funcionamiento del cuerpo humano y todo lo que corresponde a la ontogénesis. Y de las ciencias humanísticas, ya que se encarga del estudio del ser humano como ente social, pensante y crítico. Bien, Wilson, bien. ¿Quién más? Profe, yo fui muy directo, entonces yo puse que sí, que es una ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano. Perfecto. ¿Y la otra pregunta? Y en cuanto a la otra pregunta, puse que el tipo de ciencia es pues el movimiento del cuerpo humano y tiene como finalidad educar el cuerpo de cada persona para desarrollar, perfeccionar y controlar el tema de la salud mental y física de la persona. Y pues también se puede ver como una actividad terapéutica, educativa, recreativa o incluso competitiva para que pues haya el tema de disfrutarla mientras se hace. Muy bien. Por ahí levantó la mano Andrés Felipe Olaya, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, profe, considero, sí es una ciencia porque para su investigación y desarrollo es necesario tanto descubrir como desarrollar herramientas y metodologías que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto a los procesos psicopedagógicos que implican llegar a ser un ser humano integral desde lo cognitivo hasta lo físico. Y en cuanto a la segunda pregunta, considero que es la ciencia del movimiento humano, pero también de la educación, ya que su estudio permite desarrollar y finalizar exitosamente procesos complejos de desarrollo integral del ser humano. Desarrollo integral. Muy bien, Andrés. Robinson, levantó la mano. Sí, señor. Bueno, yo digo que es una ciencia que busca la solución a patologías importantes como lo son el sedentarismo y todas las causas que conlleven a malos hábitos de vida saludable. ¿Y qué tipo de ciencia es? Es un tipo de ciencia biológica, ya que tiene que ver con la fisiología de los órganos y sistemas del cuerpo humano y su naturaleza interna es un buen funcionamiento del cuerpo desde lo micro hasta lo macro. Micro y macro. Muy bien, Robinson. ¿Alguien más?
¿Alguien que haya dicho que no es una ciencia? ¿No? Yo, profe. A ver, José. Bueno, yo coloqué, mi respuesta es, la educación física y sus carreras afines no son una ciencia en sí, pero para su total desempeño, desarrollo y conocimiento es necesario tener el aporte de varias ciencias como la biología, la matemática y la física. Ahorita mis compañeros hablaban sobre el movimiento, sobre el desarrollo de tipo pedagógico o de la educación. Y yo pues considero que dentro de nuestra carrera como tal, o sea, la palabra educación física no se encarga del estudio de esas materias, de esas características, sino que, por ejemplo, de la educación se encarga la pedagogía, del movimiento, la cinemática, o se apoya de la física, de la matemática, ¿sí? Entonces, como tal, nuestra carrera, o considero que la educación física no es una ciencia en sí, pero para su desarrollo, pues se necesita las bases y el apoyo de otras ciencias que nos dan el soporte para nosotros poder desarrollar nuestra profesión, ¿sí? Entonces, por ahí también hablaban del conocimiento del cuerpo, pero pues para el conocimiento del cuerpo necesitamos de saber de biología, para entender la fisiología, por ejemplo. Entonces ahí nos estaríamos apoyando nuevamente en otra ciencia que no es específicamente la nuestra. Entonces, por eso mi respuesta es no. Y pues, ¿qué tipo de ciencia y cuál es su naturaleza interna? Pues teniendo en cuenta la definición anterior, podría tomar el producto de la educación física y asociarlo a las ciencias de la salud, ya que es una naturaleza en su gran mayoría es centrarse en el bienestar del ser humano en todos los aspectos de su naturaleza. Muy bien, José. Bueno, digamos que a modo general, muchos dieron su digamos que opinión sobre si es una ciencia y no es una ciencia. Digamos que en términos generales, la educación física no es una ciencia única, ¿sí? Como lo dijo José. Aunque sí tiene un objeto de estudio, que es lo que ustedes expresaron, que es como es el hombre en movimiento, ¿no? No el movimiento, sino el hombre en movimiento, el caminar, correr. Cuando hablamos de ciencias del deporte, el objeto vendría siendo el deporte y todo lo que se desliga a partir del deporte. Si bien el término movimiento, como lo dijo José, es amplio, es también indeterminado porque, digamos, no nos permite nos permite delimitar pues el campo de acción. Y digamos que eso que dice José, lo que nos remite es a la praxis, es decir, a la práctica. Nosotros sabemos que es el movimiento, pero ese movimiento nosotros lo llevamos a la práctica, al campo, al correr, al saltar, al caminar, al trepar, etcétera, etcétera. Volviendo un poco aquí a la presentación, digamos que nosotros dentro de la epistemología de la educación física hay dos tareas que son importantes. Uno es poder determinar las ciencias y las disciplinas que configuran nuestro campo de conocimiento o nuestras ciencias. Entonces lo que decía José era muy importante y dentro de las argumentaciones que decían los demás hablaban sobre la psicología, hablaban sobre la biología, la fisiología, la fisioterapia, el desarrollo integral que vendrían siendo como el aspecto pedagógico o el tema del desarrollo. Hablaron de patologías, las patologías están más relacionadas con la medicina, micro y macro, esta periodización está relacionada con el entrenamiento, la pedagogía, el conocimiento del cuerpo está más ligado al tema de la anatomía. Entonces digamos que no somos una ciencia única porque estamos en la base de otras ciencias, ¿sí? Digamos que a manera de desarrollo de nuestra carrera, nosotros tenemos que primero definir un concepto de educación física o de deporte, porque en la actualidad existen un montón de conceptos sobre educación física, ¿sí? La idea es poder también organizar todas esas aproximaciones que se produzcan en nuestro campo del saber.
Es decir, que nosotros podamos tener la capacidad de vertebrar y de estructurar y de sistematizar todos nuestros conocimientos y relacionarnos en este caso con la educación física. Y también que nosotros podamos alcanzar un consenso terminológico que facilite la investigación y el estudio, porque el abordaje que hacemos nosotros desde la psicología es a partir de la terminología que nos facilita la psicología. Al igual que dentro del entrenamiento, diríamos que el entrenamiento sí está más ligado al tema de la educación física y del deporte como ciencia, ¿no? Que el entrenamiento viene siendo una ciencia, pero que también toma apartes de otros aspectos como la fisiología, entre otras. Entonces, digamos que a manera general, la educación física no es una ciencia única, sino que toma los conceptos, toma las terminologías y toma los saberes y conocimientos de otras ciencias para crear su propio campo y todo en dirección al hombre en movimiento o al deporte o a la actividad física. Eso de manera general. Vamos a ver un poco de historia, ¿no? Vamos a hacer primero, no sé, una pausa antes de entrar a esto. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? Hacemos una pausa activa. ¿Qué quieren? Teacher, ¿tú me puedes devolver de pronto las anteriores preguntas? Claro que sí, Alex. ¿Las primeras? No, las que tenías ahí en pantalla, es que no tomé el screenshot. Ok, ya se las paso. ¿Esta sí? Sí, profe, perfecto. Ahí Listo, la profe, ya. subrayé. Listo, Listo, profe, ya. perfecto. Muy bien. Vamos a tomarnos 5 minuticos. Nos vemos a las 12:15. Uy, Vayan, sí, profe. tómense un vaso de agua, un café, lo que necesiten, Desayunar, estiren. desayunar. Vale, No, listo, profe, gracias. pues, si en 5 minutos desayunas es un récord olímpico. Uy, hasta ahora desayuno. No, y a las 12 es almuerzo, sí. Bueno, pues nos vemos en 5 minutos. Vale, profe. Profe, una pregunta, qué pena. ¿Todavía está ahí? Papi, Sí, 5 minutos. por aquí ando. Profe, entonces el taller han sido las primeras dos preguntas que usted dejó al inicio y las últimas dos, ¿sí? La de si Y, es una ciencia y por qué y cuál es eh, el... ¿Sí? exacto. Y también dejé uno que es unos conceptos. Ya te coloco aquí la pantalla. ¿Sí la ves? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en epistemología, que es conceptualizar estas epistemologías. ¿Qué es epistemología metacientífica? ¿Qué es epistemología paracientífica? ¿Y qué es epistemología científica? Digamos que este punto es para que lo dejen al final, para que ustedes puedan consultar en internet y la idea es que ustedes puedan sacar un concepto propio, ¿no? Sobre cada una de ellas. Ah, listo, profe. Dale, muchas Listo. gracias. Vale. Listo. Bueno.
¿Estamos? ¿Estamos, Melos? Ustedes responden. Sisas. Uy, sí, ya presenté, profe. Listo, ahí esperemos que vayan llegando. Bueno, los esperamos que vayan llegando. Por favor, recuérdenme al final enviarles los links. Igual voy a anotar aquí, que no se me olvide. El nombre del congreso es Congreso Internacional de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo. Es el cuarto congreso. Va a haber invitados internacionales, invitados nacionales. Se va a llevar a cabo durante 3 días. La próxima semana creo que miércoles, jueves y viernes. Los que tengan tiempo, pues chévere que ingresen. Y si no, pues yo les dejo el link de la charla de López Chicharro, que ya digamos que es una charla más específica, ¿no? Digamos que ahorita en el mundo del fitness, el entrenamiento y eso se usa mucho el HIIT. Entonces, ¿cuál es la metodología para implementar un buen HIIT? ¿Cuáles son todas esas variables que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un HIIT? ¿Cómo controlar la carga? ¿Cómo evaluarla? Si la percepción subjetiva del esfuerzo una variable importante para medirla, o la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, importante ahí que puedan ingresar, y eso lo tenemos en cuenta como actividad de internacionalización para todos ustedes, ¿no? Y aparte que creo que les dan certificado, ¿no? Entonces ya igual voy a dejar una tareita con respecto a eso, sí. Profe, en cuál dan certificado? ¿En la charla de López Chicharro o en cuál? Creo que en las dos, estuve mirando y en las dos. Pues la una, como es un congreso, una vez ustedes se registran, los datos quedan ahí y pues les envían su certificado de participación, ¿no? Obviamente, imagino que habrá algunas condiciones para poder obtener el certificado, y en la charla de López Chicharro me imagino que también darán certificado. Sin embargo, yo les confirmo, ¿no? Igual yo les dejo los links ahí, ustedes consultan, investigan y pues se asesoran de si dan el certificado o no, ¿no? Es importante para su hoja de vida, para que la tengan ahí en cuanto al tema de formación, ¿no? Creo que a todos nos va a servir. Bueno, ¿ya estamos todos? Digan sí o no. Sí, profe, ya. Presente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia, ya para centrarnos ya un poco en los paradigmas. En cuanto a esto, sí, yo quiero consultarles algo, si ustedes tienen conocimiento, ustedes pueden acceder a través de la biblioteca al repositorio institucional. ¿Al qué, profe? Discúlpeme. Repositorio institucional. Ni idea, profe. No sé, quién sabe, profe. El repositorio, el repositorio es donde reposan las tesis de sus compañeros. Profe, pues hasta donde yo sabía, sí, hay algunas que están virtuales y sí las podemos ver. Bueno, entonces importante que las consulten, porque este tema de los paradigmas, igual yo lo voy a investigar, va dentro de el proyecto que ustedes están haciendo. Creo que va dentro de la parte de la metodología. Sin embargo, yo voy a consultar el tema de las tesis para tener pues mayor conocimiento en dónde tienen que colocar el tipo de paradigma que va a ser su investigación, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente, igual ustedes por favor hagan la investigación, indaguen. Ahorita que arreglen la página, ¿no? Porque está caída totalmente, ya lleva desde el ayer,
creo que era que iba a ingresar a los compañeros que se inscribieron ahorita y no los pude ingresar al Moodle. Bueno, digamos que retomando aquí un poco el tema de las ciencias sociales, ¿no? Eh, digamos que en el mundo hubo grandes acontecimientos sociales como lo fue la Revolución Francesa, la crisis social europea, que fueron a finales del siglo XVIII. ¿Alguien sabe en qué año fue la Revolución Francesa? Busquen en Google porque yo no me acuerdo tampoco. 1700 algo, pero no estoy seguro. El micrófono, apágalo. Bueno, entonces digamos que... 89. ¿Cuánto? 1789. 1789. Bueno, tengan presente esa fecha, ¿no? 5 de mayo de Digamos, 1789. 789. Hace bastante ya. Bueno, digamos que el mundo en esa época se volvió muy problemático, ¿sí? Y a partir de esa problemática, de ese estallido social, de todas esas revueltas que había en la sociedad, a partir de ahí se surgieron las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales que conocemos ahora, como la historia, la sociología, la psicología, la pedagogía, la economía, entre otras. Y todas esas ciencias sociales fueron creadas para dar solución pues al desequilibrio social que se vivía en ese momento. Digamos que si les llegan a preguntar, bueno, ¿y las ciencias sociales por qué se crearon? Bueno, hubo un problema por allá, la Revolución Francesa, la crisis social europea, y a partir de ahí, para darle solución a esas problemáticas, se crearon las diferentes ciencias sociales. El surgimiento de esas ciencias sociales representó el inicio de la primera polémica entre dos corrientes filosóficas. Una fue la del positivismo y otra fue la corriente hermenéutica, que se empezaron a pelear por el tema de los conocimientos científicos y cómo deberían abordarse cada uno de ellos. Entonces vamos a darle paso ya al tema de los paradigmas, pero más que todo son corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, importante que presten bastante atención ya a estas diapositivas, que es lo que nosotros vamos a necesitar ya más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es eso del positivismo? El positivismo fue representado por varios filósofos, entre ellos Stuart Mill, David Hume, Francis Bacon, entre otros. Y digamos que básicamente ellos consideraban o un conocimiento se consideraba científico cuando las llamadas ciencias naturales se caracterizaban por, primero, había un monismo metodológico. ¿Qué quiere decir monismo metodológico? Que ellos propugnaban la existencia de un método único de investigación en la ciencia que era aplicable, era indistintamente al tema de los fenómenos naturales o a los fenómenos sociales. Es decir, para ellos solo había un método único para poder realizar investigación. En cuanto a otra de las características de este positivismo era la exactitud. Entonces, para ello, el uso del modelo físico-matemático era la herramienta de medición única. Es decir, todo conocimiento que quería llamarse científico se debía medir sí o sí. Entonces, más allá de eso o fuera de eso, ellos lo catalogaban o no lo catalogaban como conocimiento científico. Por otro lado, dentro de este mismo paradigma positivista, un conocimiento se consideraba científico porque se caracterizaba por la causalidad. ¿Qué quiere decir la causalidad? Que la ciencia debe dar respuesta a las causas o motivos que generan aquellos fenómenos o problemas. Debe dar respuesta a esas causas y a esos motivos. Y por otro lado tenemos el tema de la predicción, que la ciencia debe ser capaz de predecir, la ciencia debe ser capaz de controlar y de dominar todos esos fenómenos y también la naturaleza. Entonces estaban re locos, ¿no? Los positivistas. Digamos que la idea era como que ellos tenían que formular las leyes generales de la naturaleza, las leyes generales de la ciencia, del conocimiento, y ellos
creían mucho en el tema de la especialización del conocimiento. Entonces, tengan en cuenta esas 4 características, ¿no? Se las repito. Profe, pero de pronto eso se debía a la percepción que tenían ellos sobre la realidad que estaban viviendo o los conocimientos que ya habían adquirido, no sé. Exactamente. Digamos que eran muy, digamos que muy objetivos con las cosas, ¿sí? Entonces, que para dar solución a esa problemática debería ser sí o sí así, o sea, debería hacerse así. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A raíz de esas problemáticas, pues ellos lo que hacían era alejarse de lo subjetivo. Todo tenía que tener un objetivo, todo tenía que tener objetividad, debía tener una causalidad lineal, todo debía ser un proceso, por ejemplo, allá está la meta y hacia allá debo ir, y no puedo tomar otro camino sino solo ese. Entonces tenemos el monismo metodológico, es que hay un método único para la investigación en la ciencia, solo un método, no hay más, no existe más. Exactitud es que todo se debe medir, o sea, si no tengo aspectos matemáticos, si no tengo aspectos físicos, no cuenta. Eso mencionaban los positivistas, ¿no? Y el tema de la causalidad, dar respuesta a esas causas y a esos motivos que generan aquellas problemáticas y fenómenos y poderlos predecir. Ese tema de la predicción era poder yo anticiparme a que pueda volver a suceder un fenómeno en la naturaleza. Bueno, y digamos que el tema hermenéutico, ustedes saben que en la filosofía todo se contrapone, ¿no? Entonces el uno afirma lo que dice el otro o el otro lo niega, y entonces el hermeneutismo vino a hacer oposición del movimiento positivista. Entonces digamos que en este movimiento había pensadores como Droysen, Weber, Max Weber, entre otros. Digamos que hacía de modo general, para que lo tengan presente, su principal característica, como ya lo dije, es el rechazo a todo el positivismo. Y ellos se enfocan más en la comprensión y no en la explicación. ¿A qué se referían ellos con la comprensión? A que ellos buscaban entender o buscaban interpretar el sentido y el significado de los actos humanos. Es decir, por qué esas personas actuaban en ese momento de esa manera, ¿sí? Y ellos miraban mucho el ser de las cosas, el por qué suceden, el entenderlas, el como nosotros vemos ahorita el tener empatía, como el ponerse en los zapatos de ellos, y dejaban de un lado, digamos, todo lo que era metódico o positivista, de que solo debía hacerse así, de que si las demás personas no tenían razón, pues en teoría les decían de malas, ¿no? Y digamos que este paradigma se centraba más en la concepción de la unidad sujeto-objeto. En nuestro caso, a modo de ejemplo, nosotros somos sujetos investigadores y nuestro objeto de estudio viene siendo la cultura física, el deporte, el movimiento humano y demás. Por otro lado, no, esto es positivista también. Digamos que ellos consideraban, pues, como estaban en contra del positivismo, de que las ciencias sociales como tal, la psicología, la pedagogía, pues no debían desarrollarse desde una perspectiva matemática propia de las ciencias naturales, pues porque obviamente reducían mucho la integralidad de las ciencias, ¿no? Porque como son ciencias sociales, la psicología está más enfocada, al igual que la pedagogía, están más enfocadas al tema humano y al tema social, que están relacionadas con esos comportamientos que son observables y muchas veces cuantificables, pero no necesariamente nos tenemos que meter a generar una fórmula para saber el nivel de estrés de una persona, ¿no? Digamos que eso como a manera general, ¿no? Y lo que mencionaba sobre el sujeto-objeto es que en cuanto a esta característica, es que tiene un propósito, ¿no? Y es el de poder generar principios y no leyes generales, que era lo que buscaba más el positivismo, ¿no? Ellos buscaban más centrarse en los principios, en temas que justificaran la autonomía de las diferentes ciencias con respecto, pues, a las ciencias naturales, ¿no? A las biologías y demás, y no centrarse en la creación de leyes, de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces resulta que llegaron unos manes y se reunieron y eso se llamó Círculo de Viena. Entonces estos eh, lo que hacían era ir en contra de lo que se propuso en en el tema hermenéutico, ¿no? Entonces digamos que lo fundamental del Círculo de Viena o del neopositivismo fue el principio de la verificación. Ellos decían que todo tiene sentido o todo tiene sentido a partir de que las preposiciones o de que los argumentos puedan verificarse empíricamente a través de los hechos de la experiencia y de la lógica, ¿sí? Y ellos también, digamos que se alejan un poco, o bueno, tienen dos pilares, uno la lógica matemática y otro pues la verificación empírica. Esto es más que todo como hablar de, por ejemplo, los de la hermenéutica decían, listo, vea, todo no tiene que ser tan metodista, no todo debe ser una metodología única, debemos ser capaces de poder, debemos ser capaces de poder comprender las cosas y no simplemente explicarlas. Y después llegaron estos y dijeron, vea, para que todas esas investigaciones, todas esas preposiciones sean válidas, deben poder verificarse, y ellos también incluían un poco el tema de la lógica matemática. Ese es como el orden cronológico de las cosas, ¿no? Aquí no es neopositivismo, sino el racionalismo crítico, ¿no? Ellos hablan aquí un poco más de la falsación. Entonces, les voy a argumentar un poquito porque ahí me equivoqué en la diapositiva. Digamos que el tema de la falsación es que no solo puede utilizarse la verificación para validar la ciencia, sino la falsación. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todos los casos o en todos los casos posibles involucrados, esa hipótesis que nosotros manejamos no se puede verificar. Entonces, ellos colocan un ejemplo y quiero que lo charlemos aquí un poco. Por ejemplo, la hipótesis es que todas las aves son ovíparas. Entonces, cuando hablamos de ovíparo es aquellos animales que dentro de su reproducción pues colocan un huevito, ¿no? Entonces, por ejemplo, las aves son ovíparas, esa es la hipótesis. Si hubiese de verificarse esa hipótesis experimentalmente, lo que nos exigiría a nosotros es comprobar que esta cualidad está en todas las aves del mundo, es decir, todas las aves son ovíparas. Más sin embargo, como afirma el racionalismo crítico o la crítica social, esta comprobación a manera general o evidente pues es imposible, ¿sí? Para validar una hipótesis de esas, lo que nosotros debemos hacer es ir y mirar ave por ave y saber si todas son ovíparas. Entonces eso nos llevaría mucho tiempo validar esa hipótesis. Lo que puede hacerse no es verificar si todas las aves son ovíparas, sino comprobar si alguna ave no es ovípara, ¿sí? En este caso, pues el contraste es que se pueda contradecir la hipótesis que se propuso. Entonces, muchas veces pasaba y pasa actualmente, porque, por ejemplo, nosotros vamos a realizar una publicación en el que tenemos una hipótesis o ahorita dentro de los planteamientos ustedes colocan una hipótesis nula, que puede que no suceda lo que nosotros estamos buscando, como pueda que sí suceda. Entonces, es a partir de ahí, de la falsación, que nosotros empezamos a controvertir las hipótesis y a tener diferentes hipótesis dentro pues, del manejo de nuestra investigación. Entonces, digamos que eso es a modo de, en cuanto al tema de la crítica social. Entonces, hagamos un resumen desde arriba, para que nos quede claro este tema. Entonces, llegaron los positivistas y mencionaban que todo era a partir de un método único de investigación,
que todo debía medirse, que todo conocimiento para llamarse científico debía medirse, que todo debía ser causal, es decir, esas causas y esos motivos, la ciencia debía dar respuesta y también debía ser capaz de predecir todos los acontecimientos que pudieran acontecer pues en su momento. Después llegaron los hermenéuticos y dijeron, no, la cosa no es así, la cosa debe ser más de comprensión, de poder entender e interpretar el sentido y el significado de todos los actos humanos, el ser de las cosas, y centrarnos más en la concepción de la unidad sujeto-objeto y dejar de lado todo el tema de la comprobación, de las leyes generales, etcétera, etcétera. Y centrarnos más en los principios, ¿no? Después, para negar la hermenéutica, llegó el neopositivismo. Ellos decían que todas las preposiciones debían verificarse empíricamente y a través de la experiencia y de la lógica matemática. Es decir, no simplemente centrarme en comprender el por qué la sociedad actuaba así, ni tampoco centrarme en un único método, sino que todas esas proposiciones, argumentaciones, investigaciones, ciencias, conocimientos, puedan tener una verificación. E incluir dentro de esa verificación la lógica o la matemática. Y por último, llegó la crítica social o la crítica, para dejarlo así a manera de general, y pues ellos decían que todo argumento, toda preposición, toda hipótesis no podría concebirse como general, sino que esa hipótesis pudiera también falsearse. Es decir, no centrarme en el que sí va a suceder así, sino en el que no va a suceder así. Entonces, eso era todo por hoy, muchachos. Este tema de la retroalimentación, ¿cómo la vamos a manejar? Para que vayamos entrando en sintonía, ¿no? Yo les voy a dejar en el Moodle una actividad, es una gamificación, es como especie de un juego, etcétera, etcétera, en donde yo voy a colocar preguntas, es como especie de un quiz, pero no es un quiz, ¿no? Porque no tiene nota, ¿no? Es una retroalimentación, como dice ahí. Más sin embargo, para que lo tengan presente, todas las preguntas que van a salir en la retroalimentación son preguntas que van a aparecer en el parcial. Entonces es importante que ustedes hagan la retroalimentación, ¿no? Yo la voy a subir en Moodle cuando ya todo esté solucionado en la plataforma para que ustedes puedan dirigirse allá, dejar su taller, el que realizaron acá en clase, y dejar también y realizar también la retroalimentación. ¿Quién quiere hablar? ¿Eso es como a modo foro, profe? No, no es un foro. Ya se van a dar cuenta cómo es la retroalimentación, ¿no? Profe, yo solo tenía una pequeña duda. Sí, señor. Que no alcancé a notar, o sea, de lo de el hermenéutico, usted lo relacionaba con el positivista, ¿sí? O sea, hacía como una comparación y que son similares. Eso entendí yo, es que no alcancé como a entender bien. No son similares. O sea, lo que yo fui haciendo fue como una línea del tiempo, porque primero están los positivistas, ¿sí? Sí. Después de los positivistas vinieron los hermenéuticos negando lo que habían dicho los positivistas. Ah, ok. Después de los hermenéuticos vinieron los neopositivistas negando lo que decía la hermenéutica y el positivismo. Sí, un poquito del positivismo. Y después llegaron los críticos sociales, diciendo que lo que hacían los neopositivistas o los del Círculo de Viena no era válido, ¿sí? Entonces, el positivismo era de que solo había una metodología única para hacer ciencia y que toda la ciencia, todo conocimiento debía verificarse a partir de la matemática, de la lógica matemática y demás. Después vinieron los hermenéuticos y dijeron, no, pues eso no debe ser así, nosotros debemos tener comprensión sobre todas las actitudes sociales que se están viviendo. Después vinieron los neopositivistas y dijeron, no, eso debe verificarse, debe tener verificación. Un momento. Todo eso debe tener, ¿me oyen bien ahí? Sí, todo eso debe ser verificado. Y después vinieron los críticos. Bueno, si se va a verificar, también debe tener la posibilidad de falsear esa hipótesis
o ese argumento que están dando, ¿sí? Porque si no nos quedamos en el momento. Entonces, digamos, perdón la interrupción. Entonces, estábamos en el tema crítico. Entonces, venía a darles un ejemplo, ¿no? Entonces, que todo debe tener la oportunidad o la posibilidad de ser falseado o de ser contradecido, ¿sí me van a entender? Entonces, en la antigüedad todo era así. Por ejemplo, si viene un teórico, si viene un académico que tiene una propuesta sobre el entrenamiento de la fuerza y él dice que tiene que ser así porque así lo concibió o así lo dice su lógica matemática, así lo dice su metodología, y llega otro y dice que no, pues si no hubiese nacido ese tema de la crítica social, de poder yo criticar los trabajos, de poder yo criticar la investigación, pues digamos que estaríamos muy encerrados en el que lo que dijo esa persona es cierto y es válido y no es así, ¿no? Entonces nosotros debemos tener la posibilidad de poder argumentar ante ese tipo de nuevos conocimientos que se están dando a lo largo de la profesión. Por ejemplo, si ustedes buscan un artículo científico sobre el objeto o el objetivo que ustedes tienen ahorita en su trabajo de investigación, pues se van a encontrar con muchas postulaciones, que este autor niega al otro, o no están de acuerdo, o están de acuerdo. Entonces, digamos que ese es el sentido de la investigación actual o de la investigación científica. Entonces, ¿qué va a pasar ahora ya que ustedes tienen el conocimiento de estos paradigmas? Primero yo voy a investigar el tema de las tesis, cómo es que ustedes van a contemplar ese tema de los paradigmas, y la idea es que ustedes en sus grupos de trabajo hagan el abordaje del probable paradigma que ustedes están realizando dentro de su investigación. Su investigación es positivista, ¿por qué? Porque sigue ya una metodología, porque se centra en el tema matemático, van a comprobar algo y necesariamente tiene que ser matemático y tiene que ser con una metodología única que ya está establecida, como lo es en el tema psicológico, por ejemplo, ya hay un test preestablecido y si usted se sale de ese test, pues puede que los resultados no queden bien. Entonces es positivista por eso. ¿Por qué es hermenéutico? Porque ustedes se van a centrar más en lo que sienten su población de estudio, etcétera, etcétera. Es neopositivista porque van a verificar algo que ya se realizó, o es crítico social porque ustedes van, dentro de su investigación van a falsear una hipótesis de que, por ejemplo, el HIIT, de que estábamos hablando, el HIIT no produce, no sé, el HIIT es utilizado para bajar de peso, pero resulta que no, que es para mejorar el VO2 máximo. Ah, bueno, entonces dentro de su investigación van a utilizar la crítica social, van a criticar ese procedimiento o van a criticar el uso de ese test, ¿listo? Entonces, eso sí lo van a hacer en grupos, ¿no? Recuerden que esta clase va de 11 a 3, ¿no? Yo los voy a dejar libres ya para que obviamente almuercen, los que tengan almuerzo, para que hagan la retroalimentación cuando sea posible y para que se reúnan en sus grupos y y tengan esa hora para que trabajen en el paradigma de su investigación. La próxima clase va a haber entregas, ¿no? Es la entrega de los documentos ya con el paradigma anexado, la elección del paradigma de su investigación, y a partir de ahí vamos ya empezando a trabajar en las demás clases, ¿no? En las entregas. ¿Qué nos hace falta? No, nada más. Bueno, a partir de la próxima clase, para que lo tengan presente, vamos a hacer presentaciones grupales, ¿no? Una presentación corta de unos 5 minutos, incluso menos, para que nos expliquen la elección del paradigma y por qué, para que nos charlen un poquito sobre su tema de estudio ya más a precisión, qué es lo que quieren lograr, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Va a haber una persona por grupo que va a hacer esa exposición y la idea es que cada clase se cambie esa persona, ¿no? Que no sea la misma la que exponga porque siempre ponen al mismo, ¿no? La idea es que todos puedan tener esa socialización con la clase. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, faltó que nos dijeras por qué Diomedes Díaz es un filósofo para ti. Bueno, yo les voy a pasar una canción. No, digamos que Amarte más no pude. ¿Cómo? La de amarte más no pude. Amarte más no puede. Bueno, los que hayan tenido la oportunidad de escucharse un diomedazo, me imagino que habrán sido todos, son letras muy sentidas, letras muy inspiradoras. Digamos que Diomedes Díaz como persona no es un ejemplo, ¿no? Pero dentro de sus canciones transmitía esa pasión y esa, no sé, yo creo que sus letras son muy veraces, llegan al alma, como dicen ahí. Y digamos que si ustedes se ponen a leer en específico sus letras, pues son son filosofías, son maneras de pensar, son maneras de ver la vida, son maneras de vivir la vida también y de afrontar las realidades que vivimos nosotros en lo cotidiano, ¿no? Y también no sé si han escuchado, Ricardo Arjona es un filósofo, es un poeta y filósofo de cuna, ¿no? De nacimiento, sus letras también son impactantes, hablan hablan de la realidad, de los acontecimientos que vivimos a diario, entonces digamos que por eso los coloqué ahí, ¿no? Nosotros conocemos en filosofía a Platón, a Sócrates, bueno, los que colocamos ahí, que Nietzsche, que no sé qué, pero nosotros también somos filósofos. Ustedes ahorita están expresando dentro de sus trabajos de investigación una idea, están planteando un problema y a partir de ese problema también una solución. Y ustedes crean conocimiento a partir de ahí. Yo, por ejemplo, iba escuchando una vez la radio y escuchando un programa que veía por ahí y hablaron de un tema que me gustó mucho. Y a partir de ahí, de ese tema, pues nosotros en la universidad, ahorita que estoy haciendo una maestría, generamos una investigación. De estar escuchando música, de estar escuchando un programa, pues se genera conocimiento, ¿no? Y se genera filosofía y todos en nuestro diario vivir reflexionamos, solucionamos problemas, ayudamos a los amigos, ayudamos a la familia. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para llegar a ser como Aristóteles y ellos? Escribir y dejar algo, un postulado, ¿no? Pero entonces, ese es mi argumento de por qué Diomedes Díaz es filósofo para mí y Ricardo Arjona. Profe, yo pensé que su merced lo decía Diomedes por la frase que dijo, tómese una águila, búsquese una prepago y... No, por eso dije que no era un ejemplo para la vida, ¿no? Pero sí sus letras. Entonces, ahí se los dejo a modo de charla, ¿no? Y como para distendernos un poco. ¿Alguien escribió por ahí en el chat qué? Bob Marley, bien. Bob Marley también es... Wilson escribió metacientíficos para científicos y científicos. Sí, eso es los que tienen que resolver, ¿no? Los conceptos. Traten de que los conceptos sean no tan propios, ¿no? Porque obviamente necesitan de la argumentación de otros conceptos, ¿no? Los links para los conversatorios, sí, ya se los envío. Yo los tengo acá. Vamos a dejar de grabar la clase. Profe, disculpa una pregunta.